Lionel Messi es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Es conocido por sus increíbles jugadas en el campo, pero Messi, aunque parezca una máquina, es una persona y suele hacer cosas bastante extrañas. Es por ello que te traemos 10 cosas muy extrañas que hace Leo Messi. Si quieres conocer las curiosidades más resaltantes del argentino, quédate hasta el final del video, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestro contenido. Hemos podido observar que en algunos partidos del Barcelona y de la selección argentina, Lionel Messi toma algo dentro de su media y lo coloca en su boca. Pero ¿de qué se trata? ¿Caramelos? ¿Chicles? Se trata de una pastilla de glucosa que funciona como un suplemento deportivo, las cuales suelen ser muy utilizadas por los deportistas. El objetivo de la ingesta de esta pastilla es la de conseguir rápidamente un plus de energía en los músculos, para no desgastarnos en gran cantidad de gotas. Luego de saber esta información, pude quedarme un poco más tranquilo. Pero no nos mientas, amigo, algunas veces puede que haya un caramelo de chocolate. Ojo con este segundo dato porque te va a sorprender. Hablando de comida, un jugador como la Pulga no puede dejar su dieta al azar, y aunque en los videos lo vemos comiendo sándwiches o pasteles, lo cierto es que solo son caprichos que se da. Si bien durante una época Lionel hacía una dieta llamada kinesiología aplicada, lo cierto es que ahora sigue estrictamente un plan alimenticio llamado dieta mediterránea. Se llama de ese modo ya que es muy practicada en países como Grecia, Italia y Marruecos, que tienen costa en el mar Mediterráneo. Si quieres comer como lo hace Leo, presta atención a todo. Le debes poner aceite de oliva y frutos secos. Además, consume muchos pescados azules, tales como anchoas, salmón o atún. También son importantes las pastas, los panes, el arroz, el queso, el yogur y por supuesto los vegetales, frutas y legumbres. No te olvides de beber 2 litros de agua por día. Por último, Messi tuvo que dejar de comer carne roja y los típicos asados argentinos. También debe eliminar de su dieta la pastelería y los dulces basados en harinas refinadas. Qué difícil tu vida, Messi. Pero qué buena dieta haces. Pero solo estamos empezando. Esto te va a dejar sin palabras. ¿Hay alguien especial allá arriba, Leo? Si bien con el tiempo su costumbre fue cambiando, es muy típico ver al argentino festejar mirando hacia arriba con sus dedos apuntando hacia el cielo. Sin embargo, muchas veces nos preguntamos por qué celebra de ese modo. Escucha atentamente la respuesta. Cada vez que anota un tanto, Messi decide homenajear a su abuela Shelly Oliveira, que lamentablemente ya ha fallecido. Debes saber que todos tenemos que estar agradecidos con esta mujer, ya que gracias a ella, Leo jugó su primer partido de fútbol cuando era solo un niño en las exhibiciones de las divisiones infantiles. Ella le pedía encarecidamente a los entrenadores que incluyeran a su nieto dentro de las plantillas, pero se negaban rotundamente. Luego de varias discusiones, finalmente accedieron y la Pulga pudo demostrar todo su potencial. Así que es por eso que siempre que nuestro chico meta un gol, su abuela Celia estará allí eternamente presente. ¡Qué hermoso homenaje, Leo! Ahora mira esto, los tatuajes cambian la textura de la piel. Es sorprendente ver a Lionel Messi desde aquel jovencito con la piel blanca y lisa, ahora bien adulto con varios tatuajes en distintas partes de su cuerpo. Si quieres saber cuáles son, quédate y no te olvides que si dejas un me gusta y un comentario, entrarás en el sorteo de 2 entradas en el estadio que tú elijas, en el partido que quieras, totalmente gratis. Seguimos. A continuación te contaremos el significado de algunos de ellos. Uno de los más conocidos lo lleva en uno de sus dedos, donde se tatuó la fecha de su casamiento con Antonella Rocus. Otro tatuaje es dedicado a su enamorada. Consta de un beso en la zona de su cintura. ¡Qué romántico eres, Leo! Por otro lado, en uno de sus codos lleva tatuada ni más ni menos que la cúpula de la Sagrada Familia. Sí, la famosa Basílica de Barcelona. Por último, no podía faltar la ilustración de su amor por el fútbol. En una de sus piernas lleva tatuado un balón y por supuesto el emblemático número 10. ¡Qué tatuajes tan geniales tienes, Messi! Aunque todo esto no es comparable con lo que vamos a ver ahora, aunque a veces parezca algo tímido y aburrido, cuando Messi está feliz, nada le importa y demuestra lo bueno que es en el baile. Se le ha visto en varias oportunidades, mostrando sus pasos prohibidos, moviendo las caderas. Si bien es fanático de distintos géneros, es conocido por su gran pasión por la cumbia y el reggae. Músicos argentinos como Los Palmeras y Sergio Torres suelen estar presentes en sus noches de fiesta, pero también disfruta de bandas como Los Cafres, Gadwana, Dritmar y Abel Pintos, quien tiene el lujo de cantar en su boda. ¡Mueve ese cuerpo, Leo! Llegamos a la mitad del ranking y es hora de subir las cosas de nivel. Messi es como un niño, más allá de ser un gran profesional. No olvidemos que Messi es joven y tiene pasiones de gente de su edad. Es por eso que cuando tiene tiempo libre, se la pasa jugando al PlayStation. Se lo ha visto en reiteradas oportunidades desafiarse con fans, periodistas y hasta con sus compañeros. En una entrevista declaró que cuando juega partidos online, a veces se enfadan porque empieza a tocar el balón atrás para que pase el tiempo. A su vez, aclaró que no saben que es él el que juega.
Qué ganas de enfrentar a Messi como rival en el FIFA, ojalá ganarle. En el puesto número 4 tenemos a Messi entrenando a toda hora, en cualquier situación y en cualquier lugar. Afortunadamente, la Pulga no ha sufrido de una gran cantidad de lesiones y cuando le ha tocado sufrir las ha recuperado pronto. Eso seguramente se deba a su inmensa disciplina y a sus extraños métodos. Mientras se recuperaba de una lesión en el abductor de su muslo izquierdo, nuestro chico hizo un curioso entrenamiento en la arena, el cual repitió en varias oportunidades, exigiendo su cuerpo y probando su resistencia en un terreno más que dificultoso. Observa cómo realiza remates con el balón y cómo se mueve de un lado a otro. Menudo entrenamiento, amigo. Estamos en el podio y si has llegado hasta aquí, enhorabuena, porque estás a punto de ver lo más raro que hace Lionel Messi en su día a día. Durante varios años, la prensa argentina criticó duramente a Messi por su rendimiento en la selección nacional y se le acusaba por tener más simpatía por España que por su propio país de nacimiento. Con mucha malicia lo condenaban por no cantar el himno argentino. Sin embargo, en una entrevista, Messi declaró lo que sus fans esperaban. Me da bronca y me enfado mucho cuando la gente habla más de la cuenta. Yo sé lo que hago en todo momento, no voy a cantar el himno a propósito. A mí no me hace falta cantarlo para sentirlo, prefiero representar a mi país en el campo metiendo goles o ayudando al equipo. Luego de mostrar su rebeldía, finalmente, Messi decidió tapar la boca de sus enemigos y se le pudo ver entonando las estrofas del himno. En más de una oportunidad, eres un jugador revolucionario, Messi. En el puesto número 2, un comediante oculto para un programa de humor de Argentina llamado Showmatch realizó algunos clips. No solo pudo tener una faceta muy divertida, en uno de ellos recitó unos graciosos poemas y en el otro aparece disfrazado, contando chistes sobre sí mismo. Yo quiero ir a ver un show de Messi. Ahora sí hemos llegado al primer puesto. Y mira esta extraña confesión que te dejará loco. En una entrevista que realizó junto a su amigo Luis Suárez, ambos confesaron que hacen pis sentados. Al reportero le pareció muy llamativo, ya que no es algo muy normal. Pero hay un argumento para esto, y es que te levantas por la mañana todo dormido y es entendible que la posición tradicional no es necesariamente la más cómoda en ese momento. Al final, Messi tiene una vida muy curiosa, ¿no crees? Sin duda alguna es un personaje que no deja de sorprendernos y además de eso no deja de deleitarnos cuando lo vemos jugar. Esto fue todo por hoy. Si te gustó, recuerda darle me gusta, comentar y suscribirte a nuestro canal. Tampoco pases por alto activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Yeah.